Dios Padre, que tú creaste el universo y que tú gobiernas el mundo, que eres santo y misericordioso, tú que no escatimaste a tu propio Hijo unigénito y lo enviaste al mundo, en el cual cargaste todos nuestros pecados en él y perdonaste todos nuestros pecados y resucitó y nos dio el verdadero testimonio. Por lo tanto, Señor, te lo agradecemos. Y ahora no somos pecadores, sino somos justos, y nos tomaste como hijos tuyos, y ahora mismo nos tienes dentro del cuerpo del Señor, que es la Iglesia, mientras tú nos nutres, nos alimentas, hasta el momento de tu venida. Te lo agradecemos, Señor. El último, los días últimos en el cual tú hablaste, por lo tanto, Señor, te pedimos de que nos permitas y que nos derrames el Espíritu Santo sobre nosotros para poder testificar tu gran evangelio. Hoy, durante la palabra de hoy, vamos a aprender sobre tu palabra. Por lo tanto, te pedimos, Señor, de que el Espíritu Santo nos dé la palabra que necesitamos y ábrenos nuestro corazón para que podamos vivir conforme a la palabra, a tu palabra y a tu voluntad. Dios, que tú nos amas, hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar en la Biblia, primero Tesalonicenses, la Biblia, primero Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Vamos a leer juntos. Primero Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Vamos a leer juntos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hoy, como título de la palabra, gracias, dad gracias en todo. Ahora, el pastor Juan Lee, está en España y el pastor Shin Hyun Chol y Shin Hyun Sik están en la misión de Camerún. Ahora en 74 países y el número de salvos de extranjeros son más de 300.000 personas. Y todas estas personas escuchando el Evangelio han recibido la salvación y ahora viven con la misma fe que nosotros y tienen una vida en fe y están predicando el Evangelio juntamente con nosotros. Y para esta misión, nuestros misioneros son unas 175 familias de misioneros que están fuera. Están trabajando duro para difundir el Evangelio y construir las iglesias. Por lo tanto, nos gustaría que todos orásemos con el mismo corazón. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios para los cristianos, para las personas que no han recibido la salvación, primero tiene que conocer el verdadero Dios. Y después de conocer a Dios, nos damos cuenta, ¿no?, de que somos débiles, nos falta mucho y que no somos para nada santos como Dios. Nosotros descubrimos que somos así de pecadores y que si seguimos viviendo como pecadores, no podemos ir al cielo. Y comprendemos esta gran verdad y después de recibir la salvación a través de Jesucristo, escuchando ese evangelio perfecto de Cristo y creer en él y recibir la salvación, esa es la voluntad de Dios. Y ahora, después de recibir la salvación, hay muchas cosas de la voluntad de Dios. Uno de ellos
Como dice la Biblia, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, ¿no? Y esto es la voluntad de Dios, y la Biblia lo dice así. Si vemos esto, la vida en fe, la gracia de Dios, la gracia de las personas, ¿no? ¿Cómo mostrar esto? Es esto mostrándolo en nuestra vida real. Esta es la vida cristiana. Los 10 mandamientos el mandamiento, perdón, que nos dio Dios a nosotros. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. ¿Y cómo se expresa este amor? Este amor se hace mientras se expresa el agradecimiento. Por eso, por lo tanto, hay muchas canciones que agradecen. Gracias por salvarme. Gracias por todo lo que me has dado. Hay himnarios así, ¿no? Dentro de ese corazón, ese amor, está expresando la gratitud. Y dentro de ese corazón está el Señor. Y está el gran amor. Está lleno de gran amor. Y por lo tanto se lo agradece y sale por sí solo. Por lo tanto, en la ley, como dice la ley, ama a Dios y también ama a tu prójimo. Es decir, para expresar la gratitud, podemos practicar ese amor. Una palabra de agradecimiento, una carta de agradecimiento, un mensaje de agradecimiento, un regalo de agradecimiento o una recompensa de aprecio, lo que hace es que la vida sea más confiable, que se confíen mutuamente, ¿no? Y también pienso, ¿no? De que lo primero que tenemos de agradecer es que tenemos que agradecer a nuestro Señor Padre que me dio la vida y la vida eterna. David dijo en Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Por eso este cuerpo, hoy en día, ¿no? Puede vivir hasta los 100 años. Y que pueda vivir hasta los 100 años así, en esta forma creó Dios, el cuerpo. Por lo tanto, y dentro de este cuerpo, Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Él construyó el corazón en el cuerpo. Y dentro del corazón puso el espíritu según a la imagen y semejanza de Dios. Por eso este cuerpo es un recipiente en el que tiene el corazón, y este corazón es el recipiente en el que lleva el Espíritu Santo. Cuando recibimos la salvación, este corazón que estaba vacío, ahora está lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, este corazón es un recipiente en el que lleva el Espíritu Santo. Es decir, el Señor está dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Y gracias por todo esto, el rey Sedequías construyó el cuerpo del Señor que nos hizo este alma y me hizo mi corazón. Y también hizo mi espíritu a su imagen y semejanza de Dios. A través de mis padres me ha hecho nacer en esta tierra. Y todas las condiciones en las que puedo vivir en este mundo están todas en esta tierra. Para sobrevivir en un acuario se deben al menos 20 condiciones para que los peces puedan sobrevivir, pero los científicos dicen que para que las personas puedan vivir aquí se necesitan unas 200.000 condiciones. El universo
no ha podido salir, no, el hombre no ha podido salir de fuera del sistema solar, por lo tanto nosotros, en el sistema solar que vivimos nosotros, hay unas 200.000 condiciones. Que haya alguna estrella, un satélite o un lugar en el que puede el hombre vivir, no hay. Los científicos, aunque vayan a explorar, no van a encontrar nada, por eso Dios habló. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, y no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Quién es? Para que fuese habitada. ¿Por quién? Por los hombres. ¿Quiénes son los hombres? Somos nosotros. Entonces, si todo esto no hubiera sido igual, entonces no existiría Dios, no, yo no existiría. Por lo tanto, el Señor que ha creado este mundo para que yo pudiese ser habitado. He creado yo este sistema solar, he creado yo este universo, he traído yo todas estas 200.000 condiciones en esta tierra. No, es Dios el que lo ha hecho todo. Por lo tanto, dad gracias en todo. Es el comienzo de las gracias a Dios. Por lo tanto, en Hechos 17, 24, 25, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues es el quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Dios es creador. Por lo tanto, Dios es un proveedor, es decir, nos lo da. Los padres son proveedores para suministrar a sus hijos y los niños pequeños son destinatarios de esos suministros, ¿no? Tal como está el Dios creador, creó todo este universo para mí, para el hombre, y, y nos ha dado todo para que podamos vivir. Nos dio vida, nos dio respiración y todas las cosas. Por lo tanto, nosotros viendo el cielo, ya tenemos que agradecer al Señor. Si vemos en Salmo 136, aparecen 22 razones de gracias, y entre ellos al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento. Por lo tanto, al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Da gracias a los que han puesto la tierra en agua, porque su bondad es amorosa. Cuando pasa en el Océano Pacífico, incluso en un avión, hay agua durante 10 horas. Y por lo tanto, quien ha puesto toda esta agua, agradecer. Todo esto, si no fuese por la sabiduría de Dios, esto no hubiera sido posible. Dad gracias al que ha hecho todas las grandes luces, porque gracias a su misericordia, ¿no? Es decir, la luz del sol, la luz de la luna, las estrellas, las grandes luces. Todo esto no se puede hacer las personas. Agradeced al que creó al sol, ¿no? El sol es el que da luz por el día y las estrellas, la luna son las que dan luz por la noche. Nosotros si vemos todas las cosas que han sido creadas en este universo, nos podemos dar cuenta que todo no fue creado por sí solo, sino fue creado todo por Dios para nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que agradecer a Dios. No solo nos ha dado a nosotros la vida, sino nos ha dado la vida eterna para que podamos vivir eternamente. Por lo tanto, mis padres nos dieron la luz, pero Dios es nuestro creador. Si nuestros padres nos dieron 100 años de vida a nosotros, Dios nos da a nosotros vida eterna. Dios, tenemos que agradecer a Dios, y eso es algo que es cierto. Una persona dice que
que es lo mismo de no salir de una prisión o de un monasterio, porque una vez que entra no sale hasta la fecha de bendecimiento. Pero hay una diferencia. Si entra y vive en excusas para quejas, o vive para acción de gracias. Según la diferencia de esa, ahí es donde se determina, ¿no?, la felicidad o la infelicidad de las personas. Una persona que está en una prisión y está al lado de una prisión, ¿no?, dice: es injusto todo esto, se está quejándose continuamente. Es injusto, diciendo: pero ¿qué has hecho, no? ¿Eh? ¿Pero qué has hecho para que, por lo tanto, estás aquí porque has cometido mucho pecado, no? Le digo: no, por coger una cuerda, no, yo he venido aquí por coger una cuerda, simplemente, y me han mandado aquí. Pero al final de la cuerda había un toro. Es decir, era un ladrón de toros, ¿no? Pero como se quejan y se quejan de su vida, eso es una prisión, ¿no? De lo contrario, siempre viviría agradecido, gracias por todo el Señor que me salvó. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Y el lugar donde hay mucho más agradecimiento es la iglesia. La iglesia está llena de gratitud, especialmente cuando vamos a predicar. El retiro de verano es un lugar de acción de gracias. Ese lugar está lleno de alegría y como se dice en palabras mundanas, la endorfina gira alrededor. Y eso es muy bueno, ¿no es así? En ese momento es un lugar de reunión en el que podemos ver un poco de cómo es el cielo. También en un lugar donde nos sentamos, una iglesia donde todos nuestros hermanos y hermanas están juntos, ¿no?, en el que se desborda la gracia. De hecho, el pecado comenzó de donde vino y donde no lo hizo, ¿no? Adán y Eva comieron del fruto, comiendo de los plátanos, de los mangos, de las manzanas, se cansaron y ellos pensaban que todas esas cosas se creaban por sí solas y se olvidó de que todo esto fue creado por Dios para ellos. Qué ancho era el jardín del Edén. Había muchos animales corriendo. Adán y Eva comían y comían. Y todo esto es para mostrar el gran amor y la gracia de Dios. Y para agradecer todo esto, les hizo saber de que había en medio de ellos el árbol de la ciencia del bien y el mal, y que no comeréis de ahí, ¿no? Es decir, todo eso es voluntad de Dios, para que demuestren de que agradecen a Dios. Entonces el diablo, ¿qué hizo? Hizo todo lo posible por a través de ese egoísmo, hizo enorgullecer a las personas. No, lo que Dios ha dicho que no comáis es porque, puede ser porque Dios no quiere que os enaltezcáis como ellos. Es decir, se convirtió en el padre de las mentiras, ¿no? Porque es mentiroso y padre de mentiras. Hurgando alrededor, siguió el diablo y finalmente les hizo olvidar a Adán y Eva el gran amor y la gracia de Dios y lo abandonaron. Y debido a su arrogancia, a su enorgullecimiento, finalmente cayó. Especialmente en nuestros días, se está diciendo que esta acción de gracias se está desapareciendo. No es un periodo de agradecimiento, sino una condena, una tortura, calumnia. Estamos viviendo estos siglos así. De hecho, si resumimos estas dos cosas que el diablo no tiene,
El diablo está absolutamente agradecido. Nuevamente, no tiene ningún tipo de arrepentimiento por lo que ha hecho mal. Por lo tanto, el diablo no puede ser salvado. En lugar donde no hay gratitud ni arrepentimiento, es un mundo en el que el diablo está trabajando. Podemos hablarlo así. Nosotros podemos agradecer cualquier cosa. ¿Qué tan calor hace ahí fuera? Gracias al que creó el aire acondicionado, ¿verdad? Y todas estas cosas, gracias. ¿Cuántas cosas podemos agradecer aquí? Por lo tanto, la ropa que tenemos puesta, ¿la ha creado usted? No, sino lo que lo ha creado otras personas. Y todo este agradecimiento, si ustedes hacemos una actividad de escribe algo para agradecer, hay personas que no viven agradeciendo, no rellenarán ni un papel, pero una persona que vive agradeciendo puede llenar esta hoja perfectamente. Por lo tanto, nosotros tenemos muchas cosas que agradecer. Vamos a ver un momento Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. ...21... desde el 21 hasta el 23... Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Gracias por la gracia que Dios te ha dado y que no lo hace. Significa esto. O gracias a las muchas gracias que me dan todos nuestros prójimos, esta acción desaparece. Es decir, cuando el corazón de expresar la gratitud desaparece, ¿qué hay en su lugar? La mente de regañadiente, mente quejumbrosa, un corazón descontento entra en ese lugar, y eso es el comienzo de la miseria humana. El comienzo de la felicidad humana está realmente lleno de gratitud en esto. Si vemos en 2 Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Primero, empieza a los hombres amadores de sí mismos. Es decir, yo solo me amo a mí mismo, amo al dinero, solo piensa en sí mismo, es orgulloso, desobedece a los padres, y todas estas cosas es dolor. Es el principio del dolor. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Por lo tanto, vivir en gratitud es la felicidad. Dios, ¿cuán estoy agradecido con Dios? ¿Cuán agradecidos estamos con nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuán agradecidos estamos con los hermanos y hermanas de la iglesia? No solo esto, sino con la familia con la cual vivimos juntos. Nuestro marido, nuestra mujer. ¿Cómo puede? Tiene que vivir expresando esa gratitud. A sus hijos también. Y también a los gentiles. Siempre gracias y gracias. Cuando la gratitud está llena del corazón, esa persona es una persona feliz. Se puede decir que
esta persona, la endorfina, siempre está girando dentro de él y la endorfina es buena cuando la mente está feliz, ¿no? Se dice así, la alegría y la alegría de ese corazón proviene de esta acción de gracias. Por lo tanto, es importante expresar esta gratitud en su corazón. Es importante. No se dice me ames, sino ámame, ¿no? Sino te amo, ¿no? Esto es gracias, da gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando hay que dar gracias, hay que darlas. Todavía en el retiro, muchas hermanas y hermanas están haciendo el servicio dominical para preparar la conferencia. Algunas personas, alguna persona dice, no, y es una persona que cree en la evolución, ¿no? Dice que por sí solo, madre mía, se ha limpiado todo y está todo limpio, ¿no? Pero ¿habrá sido todo esto por sí solo? No, por el sudor de los hermanos y hermanas y el sacrificio de los hermanos y hermanas. Por esa razón lo han dejado todo así preparado para las personas nuevas que vayan a escuchar la palabra y para nosotros también, las personas que vamos a escuchar también. Por lo tanto, nosotros a estos hermanos tenemos que agradecer. Por lo tanto, da gracias en todo. Esto es muy importante. Muchas personas viven desagradeciendo, ¿no? Lo que es a la nación. Dios dijo que que toda autoridad vino de Dios, ¿no? Jesús dijo una vez que si Dios no te diera esa autoridad, no lo harás. El poder de Roma, cualquier tiranía en Roma, todo eso lo dio Dios. Este país, el Dios altísimo a quien Dios gobierna, trasciende y domina, es el reino humano, ¿no? Y también hay una severa persecución en medio de ella para testificar y predicar este evangelio. Nosotros apreciamos al país, un agradecimiento especial a los padres. Nosotros creemos que hemos crecido sin conocer a nuestros padres, pero tenemos que agradecer al profesor que me enseñó. Los ancianos, antiguamente militares, ¿no? Pues salariados, maestros, padres. ¿Por qué se dice que todas estas personas eran uno? Porque son todas personas que me han dado gracia. Son todas las personas que me han convertido a mí, así, en esta persona. Por lo tanto, tenemos que agradecer a todas las personas. Hay muchas personas que aún no saben agradecer las cosas. Por lo tanto, aquí también hay que agradecer a los profesores de la escuela dominical, ¿no? No solo pedirle que le compren cosas a sus hijos, sino que agradecer. Los hermanos y hermanas de la universidad, en su paga, y con su paga, ¿no? Quieren comprarle, ¿no? Algo a sus alumnos, y no saben agradecer este gesto por parte de los profesores. Pero esto no puede ser así, ¿eh? Hay que agradecer, hay que saber agradecer estas cosas. También agradecer al amigo que me ha ayudado. Dentro de la familia, gracias al esposo. También gracias a la esposa. ¿Cómo puede vivir solo una persona? Que los hijos estén creciendo dentro de la verdadera palabra en la iglesia. Y todo eso, por verlo, ¿no? Hay que agradecerlo también. Y los hermanos y hermanas que están sirviéndose unos a otros en la iglesia, toda esa gracia. Hay muchas personas en las que tenemos que agradecer. Y fuera de la iglesia hay muchas personas que están ayudando, expresando su gratitud y su vida. Y todas estas cosas, agradecerlas, tenemos que vivir
expresando esta gracia. Por lo tanto, si vivimos así, nuestra vida se vuelve más rica, más gratificante, más alegre y más feliz. Por lo tanto, aunque estén aquí sentados, yo ya les agradezco mucho, porque piense que no hay nadie aquí. ¿Te gustaría predicar aquí si no hay nadie aquí? Aunque tengan sueño por venir aquí, os lo agradezco a todos. Y todas estas cosas, una hay que agradecerlas. Nosotros, la razón por la que estamos viviendo, no estamos viviendo, parece que estamos viviendo por nosotros, pero nosotros realmente estamos viviendo para servir a los demás. Cuando estudio, realmente, pienso que estoy estudiando por mí, pero finalmente estoy estudiando para servir a los demás. Yo he estudiado muy duro y me convierto en médico. ¿Usted ha estudiado medicina por sí mismo? No, para ayudar a los enfermos, para sanar sus enfermedades, para todas esas obras, ha estudiado para eso. La razón por la que los abogados estudian derechos finalmente no es para ellos, sino para los demás. Nosotros, la vida cristiana es igual. No es para mí. Es para los demás. Si hay una reunión de distrito esta noche, si yo no voy, otras personas, y todas las personas tienen el mismo corazón que yo, nadie va a ir a la reunión de distrito. Por lo tanto, por las demás, por la iglesia, para que esta iglesia vaya rectamente, por esa razón voy yo. Y finalmente, todo ese aprovechamiento viene hacia esa misma persona. Esa recompensa viene a sí mismo, ¿no? Está trabajando duro en el trabajo y luego obra por los demás. Finalmente esa recompensa viene hacia mí. Especialmente la obra por el Señor, toda la vida cristiana que llevamos, el Señor dice que todo ese sacrificio, ese trabajo no va a ser en vano. Como dice Dios en la palabra. Y todas estas cosas, ese sacrificio, Dios el Señor nunca se olvida. Todas las cosas, todo este labor que hemos hecho, el Señor finalmente todo nos lo pagará con la corona de Cristo, con el galardón. Y todo ese sacrificio que yo he tenido aquí en este mundo, evangelizar a las almas, a las personas, por esa persona que he orado yo, me he sacrificado tiempo para que pueda escuchar la palabra y que finalmente pueda recibir la salvación y que pueda tener el fruto de la vida eterna. Todo esto es galardón mío finalmente. Es corona de Cristo. Si yo viviese por mí solo, entonces ¿qué me va a recompensar a mí? ¿Quién me va a bendecir a mí? Pero esta gracia hay que agradecerla, hay que mostrar, hay que agradecer. ¿Esto con solo palabras se puede? Dentro de mi corazón tengo que agradecer y tengo que decirte te quiero para mostrar este amor. Con solo saber yo que estoy amándote ya sobra, ya sobra. Si tú estás agradecido, tienes que decir gracias, no puedes callártelo, ¿no? Hay personas que si nunca dicen gracias, se le desaparece a la otra persona alguna razón para bendecir a esta persona. Yo que he sacrificado tiempo, horas, todas esas cosas, en vez de recibir agradecimiento, recibo más quejas porque no me he esforzado lo máximo. Entonces yo, finalmente, con el tiempo, no tengo ese corazón de dar agradecimiento a esa persona, ¿no? No tengo más corazón de servir a esa persona porque no me ha agradecido nada, ¿no? El Señor, la gracia que el Señor me ha dado a mí, si yo no tengo ningún signo de agradecimiento a Dios,
Entonces eso significa que en mi fe hay un problema. Porque si hay algo que agradecer, naturalmente este agradecimiento sale. Si yo no muestro este agradecimiento, es porque no tengo ningún sentimiento de agradecer. Yo voy al supermercado y le doy 10 euros. Es para comprar, ¿no? Pero otra persona va al supermercado y compra algo y dice gracias, ¿no? Y le dice a la hermana, ¿no? A la hermana que es la dueña del supermercado, hermana, gracias. Entonces la, la, la señora, ¿no? Dice, uy, qué raro es esta persona, ¿no? Por lo tanto, nosotros, los cristianos, tenemos que vivir mostrando esa gracia. Por lo tanto, tenemos que expresar esta gratitud. Si expresamos esta gratitud, nuestra familia se iluminará, nuestra iglesia también se vuelve más brillante, pero si está llena de quejas, finalmente esto se convierte en pecado. Veamos Salmo 37. Salmos, capítulo 37. 7 y 8. Salmos 37, versículos 7 y 8, vamos a leer juntos. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Estás quieto? Estando quieto, de repente hay ira, se enoja de repente. No, una persona se llega en ira o se enoja cuando otra persona le molesta o algo, o le enoja, ¿no? En ese momento es cuando llega la ira. Pero, ¿qué dice el Señor? Que guarde silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres. Porque finalmente, a través de la ira y la desecha del enojo, finalmente llega el pecado. El apóstol Pablo dijo en Efesios 5:4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunarías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Acciones de gracias, es muy importante. Nosotros, si desaparece la gracia, es como si nadie hubiera hecho nada por mí. Es como si el Señor no hubiera hecho nada por mí. Si esto ocurriría si el agradecimiento desapareciese. Entonces, ¿qué vendría? Vendría la depresión. Su cuerpo se vuelve oscuro. Y se va la razón de la vida. Se pierde la motivación. Por lo tanto, tenemos que ir buscando uno a uno cada cosa que podemos agradecer. Entonces, cuando se empieza así es cuando primero en su interior, primero se brilla, ¿no? Se ilumina. Por lo tanto, es muy importante darle gracias al Señor, que es el que está más cercano a nosotros, nuestras familias, a nuestros hermanos y hermanas. Dar gracias es muy importante. Sin embargo, se queja. Quejarse parece que no es pecado, pero quejarse no es un pecado normal, ¿eh? Vamos a buscar un momento números. Números 14. Números 14, versículo 26 hasta el 30. Números capítulo 14, de versículo 26 al 30. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: ¿Cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos.
todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no estaréis en la tierra, por el cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Y la razón por la que no entraron a la tierra de Canaán fue por el pecado de murmurar. Por quejar también. En Santiago capítulo 5 versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta, especialmente delante de la iglesia. Todo esto es el crimen del mundo. Es diferente. Esto es un mal en el que se revelan ante los jueces del bien y del mal. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no os quejéis unos a otros para que no seáis condenados. Nosotros, mientras vivimos aquí en este mundo, el pecado de este mundo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado de este mundo, Jesús lo resolvió todo en la cruz. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. No se acuerda de nuestros pecados. Pero este pecado de quejar, este pecado de murmurar, tiene su juicio. Es decir, no es un pecado mundano. Nosotros cuando estamos delante del tribunal de Cristo, el mal que será juzgado es el murmuramiento, donde dentro de la iglesia, el murmuro dentro de la iglesia rompe la iglesia. Esta santa iglesia, esta iglesia que es santa, irreprensible y gloriosa, el único pecado que puede romper esto es el pecado de murmurar. Por lo tanto, hermanos, no os quejéis unos a otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Cuando nosotros tenemos una verdadera vida en fe, las cosas malas y las cosas buenas, esto nosotros, cuando las gracias desaparecen es cuando viene el rencor. Nosotros, por lo tanto, si tenemos una situación que no podemos agradecer, los cristianos tenemos que apreciar esta fe. Cuando viene un momento, una situación difícil, diré, ¿no? Es porque el Señor me quiere dar una bendición más grande, seguramente. Por lo tanto, dad gracias a todo. Esto, la vida cristiana, es en la voluntad de los hermanos y las hermanas. Dad gracias en todo. Es recibiendo la protección y la guía del Espíritu de Dios y que estamos siguiendo esto y que estoy recibiendo todo lo que el Señor me da. Como dice la palabra del Señor, aunque tú en momentos estés en momentos difíciles, esté en un momento, como dice la palabra, que que hagas el bien para derrotar el mal. Dios a José, que fue vendido, esa maldad, ¿no? De ser vendido por sus hermanos, finalmente Dios lo cambió por gracia, ¿no? Por bien, para llevar a cabo la voluntad de Dios, para que la voluntad del Señor se cumpla. Por lo tanto, Dios no se quejó, ni se murmuró, ni nada, sino que agradeció. Dios le dijo más tarde, Dios, para salvar a mi familia, primero me envió a mí, el Señor. Cambió el mal por el bien. Y por lo tanto agradeció esto a Dios. Y Martín Lutero, ¿qué es lo que lastima al oponente? Y Martín Lutero dice que no expresar gratitud al oponente es herir al otro. Antes, ahí está explicando, ¿no? Son 3 palabras cortas, ¿no? Que realmente si se dice
bu, buen y gra, ¿no? Esas tres palabras es de bu, de buenos días, de buen trabajo y de gra, de gracia, ¿no? Es un poco difícil de entender, ¿vale? Pero así es como lo está explicando el pastor. Por lo tanto, expresar la gratitud es realmente importante, pero esto no lo hace y solo culpa, solo murmura. Ya que hemos buscado números, vamos a buscar otro número más. Número 21. Números 21, versículo 4 al 6. Números, capítulo 21, versículo 4 al 6. Después partieron del monte de Hor, caminando del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y el versículo 6 vamos a leer juntos. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. El pecado de este momento, ¿cuál era? El murmuro. Se quejaron a Dios. Se culparon a Dios y a Moisés. Por lo tanto, llevar esta persecución en tierra, ¿no? Esto todo es voluntad por parte de Dios. Pero es mejor. Si tenían el pueblo de Israel este agradecimiento de que, aunque estaban cansados, es mejor que la esclavitud de Egipto, esto sería bendecido, ¿no? Pero finalmente se quejaron. Dijeron que sería mejor vivir en el pueblo de Egipto, estaban mejor viviendo ahí. Y finalmente Dios envió serpientes ardientes y murió mucho pueblo de Israel. Nosotros no podemos olvidarnos de la gracia que el Señor nos ha dado a nosotros. Por lo tanto, como si no agradecemos las cosas al Señor, finalmente este corazón de agradecimiento desaparece y viene las quejas, el murmuro y todo eso está dentro de las personas, finalmente sale hacia afuera. En la Biblia está escrito, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Si vemos en Salmos 116:12, es una palabra que bien sabemos nosotros. ¿Con qué pagaré a Jehová todos sus beneficios para conmigo? La gracia que el Señor Dios me ha dado a todos nosotros, que yo no puedo, ni siquiera puedo yo sostener, toda esta gracia, finalmente se va engrandeciendo ese corazón. Conforme vaya recibiendo esa gracia, el Señor de Dios se hace cada vez más grande. No solo me salvó, sino la gracia que después me ha guiado y me ha llevado hasta aquí. Y todas las cosas tremendas que el Señor me ha hecho a mí, toda esta gracia que el Señor me ha dado, ¿cómo voy a pagar? Tenemos que buscar cómo pagar esta gracia que el Señor nos ha dado a nosotros. David, cuando estaba construyendo el templo, dijo, todo esto ha venido el Señor y volverá el Señor. La vida de este corazón agradecido, un corazón feliz, y como todo esto han venido del Señor, tenemos que vivir una vida devolviéndosela a Él. Pero este Ezequías no lo hizo, y finalmente vino sobre él no solo Ezequías, sino Judá y Jerusalén, todas las personas que vivían aquí. Esa ira de Dios vino contra él, Judá y Jerusalén. Es cierto, ¿eh? ¿Con qué pagaré a Jehová todos sus beneficios para conmigo? Cuando una persona está llena de gracia, quiere devolver esa gracia. Por eso, como la gracia que el Señor me ha dado es tan grande, yo salgo afuera
para participar en las misiones y quiero ir a predicar el Evangelio, pero no tengo tiempo para ello. Entonces, dentro de mi corazón, como dentro de mi corazón quiere hacer esto, hace ofrenda por la misión mundial, por sí mismo se propone, ¿no? ¿Con qué pagaré todos sus beneficios para conmigo? ¿Con qué? Con cada una de las cosas que tenga. Gracias a Dios, gracias Señor. En chino es seishe. En inglés es thank you. Es arigato gozaimasu en japonés y en francés es merci. Sin embargo, lo primero que aprendemos cuando vamos a un idioma extranjero es gracias, ¿no? Gracias. Gracias, muchas gracias. Y por lo tanto, el comienzo de la acción de gracias es agradecer a Dios, como bien conocemos nosotros. ¿Por qué tenemos que agradecer a Dios? Tenemos que agradecer por vivir en este mundo por un momento y ese cielo eterno que el Señor nos ha preparado para nosotros, ese reino que el Señor nos quiere llevar a nosotros, ese paraíso y que nos quiere hacer más santos como Él, nos quiere llevar al cielo por la razón que nos ha salvado a nosotros, por lo tanto, esa gracia de la salvación del Señor. Por lo tanto, vamos a buscar un momento Salmos 56. Salmos capítulo 56. Salmos capítulo 56, 12 y 13. Vamos a leer juntos. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios, en la luz de los que viven. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída. Me has librado de mi alma de la muerte. Yo, que estaba dirigido al eterno infierno, esa salvación por cambiarme ese infierno por el cielo, ¿no? Si vemos en Romanos 6:17, doy gracias a Dios. Yo antes era un esclavo del pecado y ahora he sido librado del pecado y me he convertido en esclavo de lo justo, ¿no? Antes era pecador, pero ahora es liberado del pecado y se ha convertido en esclavo de la justicia. Es decir, se ha convertido en una persona justa, es verdad. Gracias por la gracia de esa salvación que Dios me dio a mí. Noé construyó el arca. Durante mucho tiempo estuvo construyendo el arca. ¿Cuán difícil fue para él? La gente del mundo lo calumniaba, lo chismeaba, pero solo con la palabra de Dios, con esa palabra, sosteniéndose de esa única palabra, Noé finalmente construyó el arca. Y Noé predicó la justicia ante el mundo de que, señores, entremos al arca y seamos salvos porque Dios va a juzgar este mundo por agua. Vamos a ser salvos, pero en ese momento nadie creyó en Noé. Y finalmente la familia de Noé y las 8 personas entraron y finalmente Dios cerró la puerta de... Si se acaba la época de gracia, por la razón, finalmente solo les queda juicio eterno y castigo. Le dijeron, ¿no?, a Noé, perdón, ábreme. Aquí hay, no lo sabíamos. Noé, ábrenos, por favor. Pero la puerta ya estaba cerrada. Le daba pena, mucha pena a Dios, tanto a Dios como a Noé, pero Dios, que ya había cerrado la puerta, ya no se podía hacer nada. Y después de salir del arca de Noé, Dios fue a agradecer a Dios. Gracias, Dios,
por salvarme. Gracias, Dios, por salvarme. Esa oración de agradecimiento por la salvación. Y segundo, no solo ha hecho salvo, sino que después de que haya recibido la salvación, ahora ha quitado el pecado, la naturaleza pecaminosa, ¿no? Y dice, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y yo os haré descansar, ¿no? Nosotros que estábamos preocupados siempre por el pecado, hemos sido librados de todos estos pecados. Nosotros ahora, en nuestro camino de la justicia, el diablo nos ha hecho muchas cosas para que caigamos. Finalmente, el diablo ha hecho muchas trampas. Nosotros, para deshacernos de todas estas trampas, para poder salir hacia adelante, el Señor el Señor nos entrena. Después de recibir la salvación, no solo hay un camino de paz, no, para nada. El Señor, para hacerme más fuerte, para hacerme un militar aún más fuerte, para que podamos llevar a cabo esa voluntad de Dios, para convertirnos en un fiel soldado, para convertirnos en un militar soldado fiel, el Señor nos entrena a nosotros. Y por lo tanto, cuando en este momento de entrenamiento, el Señor siempre está con nosotros y siempre tenemos que creer en ello. Vamos a buscar un momento de Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. De versículo 10 al 12. Deuteronomio capítulo 32, versículos 10 al 12, vamos a leer juntos. La halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Dios, al igual que entrena al águila. Esta águila que excita su nidada y revolotea sobre sus pollos, ¿no? Nosotros, Dios, en este mundo tan fuerte, ¿no? Este mundo tan desolado, el Señor nos está entrenando fuerte para que podamos superar, ¿no? Sin embargo, el problema es que nos sentimos aliviados de ¿qué? ¿Por qué? Porque el Señor nunca me ha abandonado. El Señor nunca me ha abandonado. Y al igual que una niña pequeña se quiere soltar de la mano de la madre, ¿no? Y ser solo, ¿no? Y la madre dice, oye, ¿a dónde vas? Hay momentos, ¿no? En el que los niños pequeños están así, sueltan la mano de la madre y se quiere ir solo, ¿no? Corriendo. Nosotros no podemos dejar, aunque queremos dejar muchas veces a nuestro Señor de la mano, pero hay que saber que el Señor nunca nos abandona. El corazón del hombre piensa su camino, pero más Jehová endereza sus pasos, ¿no? Al final, nosotros estamos dentro de la mano del Señor. Parece que yo hago las cosas como yo quiero, pero finalmente Dios nos empuja hacia su voluntad. Vamos a buscar un momento en Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Versículo 23. Vamos a leer juntos. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Conozco, oh Jehová, el profeta Jeremías dijo, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos.
Es decir, ¿quién es el líder? Es Dios. Por eso, si vemos en Salmo 37, el Señor ha determinado los pasos del hombre. Es decir, Dios ha determinado ya los pasos del hombre y agradece su camino. Y andar por ese camino agradece al Señor. Por lo tanto, se caiga o no se caiga, finalmente el Señor Dios lo sostiene con su mano. Nosotros la salvación, nosotros podemos a veces confundirnos de que la salvación es de que hemos recibido la salvación por nuestro propio mérito. Pero las cosas no son así. Nosotros, sin la ayuda de Dios, nosotros, este corazón, esta respiración, no podemos hacer nada sin Él. Por lo tanto, nosotros, después de recibir la salvación, voy a vivir conforme yo quiero. Tiene que salir de esa posición y entregar todas sus cosas al Señor que está dentro de mí, al Señor que expió todos mis pecados, el Señor que está dentro de mí, Jesucristo, es Espíritu Santo. Tengo que entregar todas mis cosas a Él y que su palabra me guíe y que vive una vida cristiana obedeciendo su palabra. Entonces esta persona finalmente será llevado al camino de la justicia. ¿Hasta dónde? Vamos a buscar Salmos 48:14. Salmos 48. Salmos capítulo 48, versículo 14. Vamos a leer juntos. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta más allá de la muerte. Aquí no habrá nadie que permanecerá hasta los 100 años aquí. Por lo tanto, dentro de 100 años todos nosotros estaremos en el cielo. Pero este tiempo de 100 años, si lo comparamos con el tiempo eterno, ¿no? Es simplemente un momento, porque aún un poquito y Él ha de venir, vendrá y no tardará. Es decir, es una vida muy corta. Como el Señor es nuestro Dios, Él nos va a guiar hasta que Él nos guiará, aún más allá de la muerte. Eso es la fe, entregar todas mis cosas al Señor, dejar todas las cosas en las manos del Señor. Eso es fe. Entonces, hasta la muerte, el Señor nos va a guiar. ¿Eso cómo podemos agradecer? Por lo tanto, esto es muy fácil. Así. Pero qué fácil sería si hacemos las cosas como el Señor nos dice que lo haga. Por lo tanto, así que mi yugo es fácil y ligero, ¿no? Es el Señor lo ha dejado todo preparado y nosotros solamente tenemos que hacer lo que Él dice, y eso es fácil. En un trabajo, ¿quién va a tener preocupaciones? ¿Un empleado o el presidente? El presidente va a tener, ¿no? Esas preocupaciones. Y este empleado simplemente tiene que hacer lo que le dice el presidente. Ya después de cumplir todas las cosas que dice el presidente, ya ha terminado su jornada. Pero el presidente en sí tiene mucha preocupación. Pero nuestro Señor que nos ha creado a todos nosotros, Él lo sabe todo. Y yo, como simplemente esclavo suyo, tengo que obedecer lo que el Señor me dice. Y por lo tanto, el yugo es fácil y ligero, ¿no? Como dice la palabra, Dios
nos hace trabajar dentro de la iglesia, nos hace obrar, nos hace predicar el Evangelio, nos hace amar a los hermanos y hermanas, y para todo esto hay gracias, ¿no? Hay que agradecer al apóstol Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo dice esto, ¿no? Doy gracias al que me fortaleció, dar gracias al que me hizo fuerte, a Cristo Señor Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. ¿Qué es fiel? Que la voluntad del Señor, ser leal. Leal, eso es fidelidad, ¿no? Leal a lo que el Señor me dice, poniéndome en el ministerio. Dios, cuando el Señor me da algún cargo aquí dentro de esta iglesia, tienen que saber que también le da poder. Le da poder. Le da poder y le da la potestad para que pueda hacer esa obra y hacer lo que el Señor le dice, que hay que ser fiel. Solamente tiene que ser fiel con lo que el Señor le dice. Y eso también es agradecimiento. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Por eso, jefe de distrito, secretario, diácono, ancianos, todo, cada uno tiene su obra que hacer dentro de la iglesia, dentro de la comunión, cada uno tiene sus cosas que hacer y ese poder que el Señor que ha dado, lo ha dado Dios. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, gracias por darme ese cargo. Y cuando tiene este cargo, ¿qué tiene que hacer? Yo no puedo, yo no sé, no puedo. Tiene que dejar, tiene que decir, sí, lo haré. Al Señor, ¿qué le va a hacer más feliz? Al que obedece, claro. Aunque haya muchas dificultades, pero si obedece, finalmente Dios le da esa fortaleza, le da sabiduría, le da poder, le da salud. El Señor lo da todo y lo va a dar. Ciertamente 100% por la gloria del Señor. El Señor lo da todo. Es cierto. David vivió agradeciendo siempre a Dios. Las personas que están haciendo correctamente su vida cristiana siempre viven en agradecimiento, pero aquellas personas que se han quedado atrás en la vida en fe es porque siempre viven dentro del rencor y de la queja y de la insatisfacción. Un día, un ejemplo, Satanás estaba un día enojado porque había un pastor que predicaba muy bien el Evangelio. Por lo tanto, estaba quitando continuamente a sus hijos, a los hijos del diablo. Estaba quitando su propia comida, ¿no? Y Satanás se enojó. Entonces, Satán le dijo a sus hermanos, ¿no? ¿Todavía no habéis conseguido ganar a ese pastor? Por lo tanto, Satanás ordenó, ¿no? Que a este pastor hacerle que falle en cualquier cosa o que se equivoque en cualquier cosa para que finalmente, pero buscaron cualquier método para poder ganar a este pastor. Pero cualquier cosa que utilizaba contra este pastor, tentaba con dinero, tentaba con cualquier cosa, pero solo este pastor predicaba solo el Evangelio. Por lo tanto dijeron, no se puede hacer nada Entonces otro Satanás, otro discípulo de Satán, le hizo saber a este diácono, ¿no? De que a este diácono el diablo le implantó a este diácono de que el pastor a ti no te quiere para nada, se está aprovechando de ti.
Entonces es cuando vienen esas quejas, ¿no? El diácono mismo se empieza ya a, como podemos decir, a que se empieza a rayar por sí mismo diciendo, el pastor siempre está bendiciendo a los demás hermanos, pero a mí no me dice nada, a mí solo me reprende. ¿Eh? Entonces ya finalmente el diablo, ¿no? Le dice a esta persona, a este diácono, ¿no? Ahora quieres echar al pastor, ¿no? Entonces dice este diácono, sí, quiero echarlo. ¿Cómo? Hay 3 condiciones. Entonces, de las 3 condiciones que le dice, primera condición, siempre quéjate al pastor. Y segunda condición, quéjate continuamente, murmura en el lugar que vaya. Y tercero, todas las cosas que haga el pastor, quéjate. Y finalmente este diácono hizo todo lo que los discípulos de Satanás le dijeron. Pero, finalmente, este diácono finalmente su vida se derrumbó. No pudo hacer nada. No pudo ganar contra este pastor. No pudo. El pastor continuó predicando el evangelio. Por lo tanto, ustedes saben, ¿no? En el momento en el que entra la ira dentro del corazón de las personas salvas, eso se convierte en pecado. Ustedes saben que odiar es pecado, pero odian por odiar, odian porque alguien les molesta, ¿no? Si yo odio, el pecado viene hacia mí. Cualquier cosa que no esté conforme a mí y ya empiezan a quejarse, a murmurar, esto se convierte en pecado para mí. Finalmente convierte en pecado, es verdad. Realmente el Señor, cuando nos da alguna tribulación, algún perseguimiento, la razón por qué el Señor nos permite esto a nosotros, el Señor no nos permite a nosotros, no nos pruebas o lo que sea, para que nosotros no podamos. Por lo tanto, el Señor, es como el Señor me está diciendo a mí, yo te doy este perseguimiento, te doy esta tribulación porque tú puedes ganar, porque tú puedes superarlo y finalmente yo te daré gran bendición. ¿Por qué me vienen a mí estas dificultades? Es porque ese galardón que tengo aún es pequeño, porque el Señor me quiere dar un galardón aún más grande. Por esa razón me da más dificultades, me hace sufrir, me hace tribulación. No solo esto, sino para que pueda hacer una vida cristiana más santa, para que me entrene. El Señor permite estas cosas. Vamos a buscar un momento, primero de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 1. Versículos 6 y 7. Primero de Samuel, capítulo 1, versículos 6 y 7. Vamos a leer todos juntos, lentamente. Y su rival la irritaba, enajándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Había un problema en esta familia, ¿no? El marido era uno, pero 2 esposas, Hanna y Penina, ¿no? Esta Penina dio luz a hijos, pero Hanna no tenía hijos. Por eso Penina le seguía, ¿no? Le seguía riéndose de Hanna, ¿no? Le estaba lastimando su corazón a Hanna. Y llegó la tribulación a Hanna, ¿no? Y lloró. No comía y lloraba. Entonces, Hanna se aferró a Dios.
Dios, estoy más colgado a ti, estoy más aferrado a ti. Y llorando, oró. Nosotros, cuando viene esta dificultad y esta persecución, es para que estemos más colgados hacia el Señor, para que estemos más sostenidos al Señor, para que oremos más al Señor. Cuando hacemos misiones, cuando de repente nos encontramos con dificultades que no podemos pensar, no puede ser posible, pero viene esta situación difícil. Está predicando el Evangelio y de repente viene esta dificultad. Esto es para que confiemos más en el Señor, para que oremos más hacia el Señor. Por esa razón vienen estas dificultades. Por lo tanto, nuestra misión, nuestra misión, ¿no? Nosotros nos arrodillamos ante el Señor y oramos. ¿Para que confiemos más en el Señor? Estas tribulaciones, persecuciones, estas cosas salen. Si Penina no hubiera lastimado a Hannah así continuamente, hubiera vivido así. Esta mujer no va a tener hijos en su vida, y yo sí, que estoy teniendo mis hijos, pero esta Penina, ¿no? Estuvo reprendiendo a Hannah, riéndose de ella, lastimándola. Y finalmente Hannah, ese mal se convirtió en bien. Esa dificultad finalmente se convirtió en ¿quién? En Samuel, a través de Hannah, un gran profeta, ¿no? Dad gracias en todo. O sea, la fuerza motriz de la vida. ¿No es así? Eso es voluntad de Dios. Y no solo esto, sino que es mi fortaleza para vivir mi vida en fe. Y tengo que expresar esa gratitud. Como está escrito en Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿Cómo? En Cristo Jesús. ¿Está bien? ¿Así? Vamos a buscar otra vez. 1 Tesalonicenses, capítulo 5. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Vamos a leer todos juntos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Primero, dad gracias. ¿Por qué? Gracias a Dios. Segundo, gracias a mis prójimos. El prójimo más cercano a mí, ¿quién es? Mi vecino más cercano a mí es mi esposo, o mi esposa, mi familia, mis hijos, mis padres. El vecino más cercano, solo el vecino más cercano. Y tenemos que expresar esa gratitud al prójimo más cercano, al igual que Dios expresa la gratitud como tal. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir expresando esa gratitud y todo es voluntad de Dios. ¿Cómo? A través de palabras. A veces a través de un mensaje de gratitud. A veces a través de un regalo, ¿no? O a veces alguna obra, ¿no? Para agradecer. Y todo esto tiene recompensa por la gracia. Vamos a ver un momento Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 15 y 17. Colosenses capítulo 3. Del 15 al 17. Vamos a leer todos juntos lentamente. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con
salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de la palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Versículo 15, ¿no? Está escrito, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Sed agradecidos. 16 y 17 también, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y en el versículo 17, dando gracias a Dios Padre. Es decir, cada versículo dice que hay que agradecer. Agradecer se refiere a mostrar, hay que expresar esa gracia, ¿no? Vamos a hacerlo todos una vez de nuevo. Gracias. Esto es expresar. Solo tenerlo dentro sobra. No, eso no es así. Las gracias tienen que salir hacia afuera. Tienes que expresarse hacia afuera. Y cuando se agradece, es cuando la paz de Dios está dentro de nosotros. Cuando no hay gracias, la paz se rompe. Es verdad, cuando no tengo gracias en mi corazón, cuando no tengo agradecimiento dentro de mi corazón, esa paz se rompe. Por lo tanto, que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, como dice la palabra, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Agradecer. Nosotros, mientras decimos más gracias, sale más y más. Nosotros, cuando estamos divirtiéndonos, empieza a salir más diversión. Cuando estamos alegres, sale más alegría, ¿no? Y sale, ¿ve? Se han contagiado todos, ¿no? Me he reído así y se han reído todos, ¿no? Como yo me he reído, he contagiado a ustedes, ¿no? Este corazón feliz se ha propagado, ¿no? Se ha contagiado, ¿no? Por lo tanto, tener un corazón agradecido es lo mismo, siempre. Tiene que agradecer a Dios. Siempre tengo que agradecer a mis prójimos, a mis vecinos. Y siempre cuando alabo, tiene que alabar siempre, agradeciendo al Señor. No solo con la boca, ¿no? Simplemente, pero dentro de su corazón no tiene ese corazón de agradecer. Porque ustedes saben, ¿no? De que Dios pesa los corazones. Pesa los corazones, por lo tanto Dios lo sabe todo. Vamos a buscar un momento 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 14 y 15. 2 Corintios capítulo 4, versículo 14 y 15. ...14 y 15, vamos a leer juntos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que hace desbordar la gracia? Aquí, ¿no? Porque todas esas cosas padecemos por amor. ¿Para qué? Abundando la gracia por medio de muchos. La acción de gracia sobreabunda para gloria de Dios, como acabamos de leer, ¿no? Si no hay gracia, no hay lugar en el que sobreabunde más gracia, entonces. Por eso, en la iglesia, los hermanos y hermanas hay que agradecer que están siempre delante en la iglesia, ¿no? Si los hermanos y hermanas no lo hacen así, lo tengo que hacer yo. Pero esos hermanos y hermanas que lo están haciendo así, hay que agradecer siempre. En este retiro de verano, si todos participan, van a agradecer. Seguramente van a expresar más su gratitud. Tenemos que reunirnos todos, tenemos que testificar el Evangelio con este corazón, todos agradeciendo. Por lo tanto, la gracia del Señor va a desbordar más. Y todo esto se va a convertir aún en más gloria al Señor. Y muchas almas van a recibir la salvación. Y todas estas cosas van a surgir.
es real. Pero si va ahí al retiro siempre está quejándose, está murmurando. Entonces la gracia desaparece, hermanos. Es verdad. El lugar en el que se va a desbordar la gracia es porque hay mucho agradecimiento ahí. Gracias por haber escuchado la palabra. Si en vez de estar escuchando, si estuviesen durmiendo, me sentiría muy triste, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias. Antiguamente no sabían bien, pero después de saberlo, nosotros hay muchas cosas que tenemos que agradecer y para expresar, tenemos que vivir expresando esa gratitud. El Señor que me ha salvado, gracias por todas las cosas que me has dado, gracias. En esta iglesia, gracias. A los hermanos y hermanas, gracias. Al jefe de distrito que siempre me llamaba diciendo, ¿por qué no venía a la reunión de distrito? Gracias. Vivan dentro de las gracias. ¿Cuán su vida va a cambiar? En esta vida que siempre viven estresados, pero si viven dentro de la gracia, viene el amor endorfino, ¿no? La gracia endorfina, por lo tanto, van a ser menos constipados, van a estar más sanos y van a tener una vida más fuerte. Y es los que pensamos así. Como hemos leído en Tesalonicenses 5:18, ¿se acuerdan? Esta palabra es el tema de hoy. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. Para voluntad de Dios en Cristo Jesús. Muchas gracias a todos. Vamos a orar. Dios Padre, muchas gracias. Tú nos tuviste misericordia y a través de la sangre de Cristo nos salvaste y nos has hecho estar dentro de tu cuerpo y nos alimentas por medio de tu palabra y con tu palabra nos guías hasta el momento en el que vayamos al reino de los cielos. Señor, te lo agradecemos por permitirnos este evangelio hoy. Dentro de la palabra de dar gracias en todo, hemos comprendido más tu voluntad. Por lo tanto, Señor, te lo agradecemos, Dios Padre. El retiro de verano que cada vez está más cerca, te pedimos, Señor, de que guíes a muchas almas nuevas y que a través de tu palabra puedan recibir muchas las personas la salvación. Por lo tanto, te pedimos de que unifiques más nuestros corazones y que nos guíes por lo tanto, Señor, hemos orado en nombre del Señor. Amén.